Estimado amigo Orlando Zamora, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Qué sorpresa conversar contigo. Qué bueno, no, yo también. Muy bueno, tanto tiempo, Orlando. Tanto tiempo, Sí, bueno, qué bueno estar en este canal conversando con Héctor. tu Eh, con- iniciativa es eh, maravillosa, creo que ese es el futuro y pronto va a tener cantidad de suscriptores. en eso ando buscando Hay que suscriptores. comunicar, definitivamente hay que comunicar, parece mentira, pero Tú sabes, el Orlando, que es mensaje que sí. si estos instrumentos como Zoom, como YouTube, oye, la dificultad es manejarlo. Porque son gratuitos. Ellos tienen, independientemente que, claro que tienen su parte paga, Zoom y YouTube, pero tienen un espacio de gratuidad que uno debe aprovechar. Uno debe aprovechar porque eso le permite, oye, difundir lo que uno más o menos conoce, pues. Sí, Incluso, claro que sí. y prestarlo y ponerlo al servicio del conocimiento de aquellas personas que son especialistas en área, pues por lo menos en tu caso, que has estado vinculado siempre al área de la finanza y la administración. Que, por cierto, lo que viene feo, ¿verdad? Lo que viene con... Este año como la gente está esperando que ya sea diciembre, para el año nuevo. Sí, Van, bueno, van, yo creo van que cuatro estamos meses, como, no han terminado los 4 meses del año y bueno, la gente se olvidó del COVID, vino Putin con la invasión a Ucrania. Pero lo que yo he estado leyendo por ahí, en materia de inflación a nivel mundial y de aumento de la pobreza, es feo lo que he estado leyendo. No, no, sí, no, no, no. no, mira, yo creo que hay mucha gente interesada en que se acerque la Navidad con intereses distintos, ¿no? El régimen, estamos claros que quiere sanar esa imagen tan nefasta que tiene. Y por supuesto, lo está haciendo bien, pues primero lo hizo con gente que lo ayudó desde afuera, youtubers, hablando maravillas, cosas baratas, el destino es Venezuela. Y ahora, bueno, lo está haciendo con factores internos y sabemos que ellos tienen una buena artillería en eso, ¿no? Y alguna gente, artistas y cosas, opinan que no es malo opinar, ¿no? No es malo reconocer que hay cosas que evidentemente están mejorando. Estábamos en el peor de los mundos, pero lo que ocurre es que hay cambios artificiales y eso siempre hay que aclararlo. Se ha producido Sin esos embargo, cambios. Orlando, yo ayer estuve en Caracas, ayer bajé de San Antonio a Caracas, oye, vale, y tanto en dirección oeste-este y este-oeste por lo menos en la autopista Francisco Fajardo, vi bastante volumen de vehículos. Hay lo que llaman burbuja, ¿verdad? Una especie de burbuja. Eh, Bueno, y así le estuve, mencionaron, ¿no? En burbuja, porque iba a ser rápida, se podía caer, pero en realidad es más que una burbuja, ¿no? Yo creo que es un músculo que se está dando sin intervención de bancos, sin intervención de planes, un músculo muy artificial, muy espontáneo, porque la gente quiere vida normal, es decir, independientemente de que la gente siga crítica, hay otros que no son tanto. La gente añora la normalidad, solo que no entiende que para llegar a ella hay que producir inevitablemente cambios, porque hay quienes obstruyen esa prosperidad. por cierto que Y la leí un economía informe, necesita libertades. exacto, leí un informe de Asdrúbal Oliveros, A Trúbalo Oliveros, ¿sí? Oliveros, en el que un Twitter, en el que él decía que sin el cambio político no hay asistencia de organismos multilaterales. Esto de organismos multilaterales, entiendo yo, se refiere tanto al Banco Mundial y Al al Fondo Fondo Monetario Monetario, Internacional, ¿verdad? al Banco Mundial, Al Banco al Mundial, Banco sí. Interamericano de Desarrollo, Ajá, que son sí. que son las entidades que te pueden prestar con condiciones de facilidades, préstamos blandos, darte plazos, ser más comprensivos que ninguno.
Pero Orlando, hay una Entonces, cosa, es inevitable porque Orlando, yo tengo uno de PDVSA, los perdí porque yo aspiro un bono que vence en el 2027 y hay otro que vence en el 2037 y el banco me cobra a mí por la custodia de esos bonos, de esos valores. Pero parece que, porque la normalidad significa que el Estado deudor debe pagarme, ¿verdad? Pagarme mis intereses causados desde el sí, año... mira, en la normalidad pasa porque se rescate la institucionalidad. Y rescatar la Exacto. institucionalidad es cancelar, honrar deudas, es mantener la responsabilidad de entregar planes. Y en ese sentido, PDVSA tiene una enorme cantidad de bonos que tiene que honrar. Eso no puede omitir esa obligación. Entonces, pero fíjate, ahorita hay deudas muy grandes acumuladas y debiera de haber más presión de lo que tienen esos bonos, los titulares de los bonos. Y entonces es como si le tuvieran dando chance a Venezuela. Es como si entendieran que deben esperar una cosa fuera de lugar, porque cualquier atraso financiero inmediatamente se castiga por vía de presión de intereses, por Sí, vía de acudir a las por eso te instancias digo que, judiciales, ¿no? claro, por eso te digo que yo no creo que pueda establecerse una normalidad sin que el Estado maula, el Estado deudor no se ponga al día. Pero sin Es que la embargo, primera anormalidad es PDVSA. Si PDVSA exacto, en un momento llegó a significar el 96% del ingreso en dólares, cosa que ocurrió con el chavismo, porque justo antes del chavismo, las empresas normales, privadas, obtenían el 30% de las divisas que ingresaban al país. Es decir, 30%. había un sector privado muy fuerte. Entonces, PDVSA se impuso, desechó a esa infraestructura industrial y se erigió como el ente de la revolución. Es decir, es la primera revolución del mundo encabezada por una empresa. Esa empresa financiaba, esa empresa daba los planes y era como para que fuera así, pero esto es un exabrupto. ¿Por qué es que esa empresa recibió 1 millón de dólares? Eso se ve Claro, claro, yo creo que por tan ahí está. escasa vez en el Allí mundo. en ese flujo de ingresos puede haber estado. Orlando, por ahí se habla de que algunas empresas petroleras van a hacer caso omiso, empresas petroleras estadounidenses, y con motivo de la terrible invasión de Putin a Ucrania, y en vista cosa que me gustaría conversar contigo también, e intercambiar alguna idea en relación a esta dependencia de los europeos con el petróleo y el gas ruso, que hace que hoy en día la inflación en Europa, la inflación prevista, debido al cierre de los gasoductos, del gasoducto ruso, pues, y de la disminución no, eliminación de las compras de petróleo a Rusia, hay una inflación. Entonces, pareciera, no sé, Orlando, que se está tomando eso como una excusa para que empresas petroleras estadounidenses, olvidándose de las sanciones que pesan sobre el régimen venezolano, y no precisamente por otras cosas, sino por la violación de derechos humanos, eh, falta a la institucionalidad, comportamiento no democrático, un sinfín de cosas. No, los informes de la alta comisionada de derechos humanos, la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional bajo la premisa los supuestos de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, en fin, una serie de cosas se pretendieran dejar a un lado para que empresas petroleras regresaran a la inversión en Venezuela. Yo no creo, yo en mi criterio, yo no soy especialista sobre esa área, pero yo no creo que que eso sea factible. Independientemente de que los precios de petróleo, no sé la última vez, Orlando, estaban
Están ya por encima de los 120, $130 No, el ha bajado, ha barril. bajado. Han bajado, Este, ¿verdad? el mejor petróleo está en 108. Ah, Brent, el Texas está en 101, pero sigue siendo por encima de $100, sigue alcanzando los siendo, 60, wow, Orlando, pero 71. sigue siendo rentable. Después de $100, un barril de petróleo Evidentemente, claro que hace sí. atractiva la inversión. Entonces, estas empresas están bajo ese supuesto, pues, de querer eh, reactivar la industria petrolera. No sé si PDVSA, entonces, esto que tú decías en relación a PDVSA encaja muchísimo porque la industria no está, pues no está. Esa es otra cosa, Orlando. La industria no estaba al nivel, eso de que regresar a los 3 millones y pico que se producía antes de la llegada del chavismo, eso no es una cosa tan sencilla como pueda pensarse. Mira, en todo esto hay dos elementos básicos, legalidad y fuerza de financiamiento. La Pero, legalidad te la da que en el negocio petrolero todo se hace bajo el marco de la ley. Estamos hablando de América, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia. Ahora, el negocio petrolero, si no es autorizado, en el caso de las empresas norteamericanas, la Chevron, etcétera, etcétera, si no le dan licencia, porque las licencias son como actuaciones específicas, ¿no? Dentro de un área con ciertos límites. No pueden mover nada si no están autorizadas por las autoridades norteamericanas. Las autoridades norteamericanas quieren que Venezuela se incorpore, no tanto para cubrir sus déficits, porque Estados Unidos que duplicó en 4 o 5 años su producción. Es el país que más produce, tiene una capacidad de llegar a los 15 millones de barriles diarios ya con está el todas estas segundo. tecnologías nuevas, ¿no? Yo lo he Entonces, visto, pero ya está el segundo junto con Arabia Saudita, ¿verdad? Está después de Arabia el Saudita. primero Estados Unidos, Arabia Saudita segundo y tercero Rusia. Desplazó a los sauditas. Wow. Claro, claro, porque es que es un fenómeno, ¿no? Que la lutita, es decir, llegar más Ah, ok. abajo de donde no se llegaba antes, con tecnologías novedosas que producen algún impacto ambiental, pero tienen una capacidad extraordinaria de jalar petróleo en los 4 sentidos, este, oeste, sur, norte, es decir, es una multiplicación que la tecnología permite. Estados Unidos estaba sobre los 5 millones y de repente se colocó en 11 millones, 11 millones. gracias al esfuerzo de estas empresas privadas. Entonces, todas esas empresas le tienen temor a las autoridades. Mira, Esa es la hablando parte de legal. autoridades. Y eso ocurre también en Europa con esta guerra. Esta guerra va a producir cambios muy profundos. Esto es una llamada, pero urgente, a que países como Alemania recobren su libertad, su autonomía para abastecerse de fuentes seguras de energía. Sí, vale, Esto verdad que. es tremendo el impacto que ha producido Putin, porque lo hizo con una Europa que no lo esperaba, pero que está súper clara, pero que de inmediato tiene que buscar fuentes alternativas distintas al gas ruso y al petróleo ruso. Entonces, yo creo que estos países están trabajando urgentemente en No, esto. están trabajando, Ya lo hay están algunos haciendo. acuerdos No, lo están transitorios, haciendo. ¿no? Yo creo que sí. Yo leo con frecuencia el Guardián de Londres y la BBC y están trabajando a full chola para disminuir la fragilidad en la seguridad energética. Mira, hablando, Sí, mientras porque tú hablabas de esta cosa, tú estabas hablando de las empresas petroleras. Me estaba recordando una cosa, chico, que es la siguiente. Leí en estos días un Twitter respecto a la cantidad de impuestos que hay en la región. Tú sabes que el capital es muy cobarde, eso se dice siempre. claro, sí. Pero el capital no va donde hay tantos impuestos. Y estas cosas ahora de impuestos a las grandes transacciones financieras que incluyen un kilo de harina pan, por ejemplo, si se pagan dólares, o 3 kilos o 3 litros de aceite, eso no es una gran transacción financiera. Y tengo entendido que la locura era que todo el mundo lo cobrara. Parece que es como un intento de Nicolás Maduro de meterle la mano en el bolsillo al venezolano.
O sea, Esa pareciera es, que esa es la intención de meterle la mano al esa es la bolsillo. intención verdadera, ¿no? Esa es la intención Sí, verdadera, ¿verdad? Digo sí, yo. sin subestimar que exista, yo diría, más una ilusión de querer restablecer un mayor uso del bolívar, cosa imposible, porque el factor confianza Mm, está desaparecido totalmente. El bolívar no sirve para ahorro, como unidad para atesorar. El bolívar no sirve como unidad de reserva en circunstancias de emergencia. Todo eso lo cubre el dólar. Como medio de pago, el bolívar tiene enormes dificultades, ha desaparecido físicamente. Entonces, yo creo que el gobierno hipócritamente vendió la idea de recaudar cantidades grandes a través de la figura de que quiere rescatar al bolívar. Eso es falso. El régimen hizo su cálculo y puede obtener hasta 800 millones de dólares por el impuesto a las operaciones grandes hechas ajá. con moneda extranjera. Entonces, ese cálculo significa que el boom, que evidentemente va a continuar su marcha, un boom entre comillas siempre, porque es un boom muy artificial, no toca el fondo de la estructura, todos los sectores de la economía, etcétera, etcétera. Siempre hay que advertir que es un boom artificial, pero se va a producir. Y fíjate que el gobierno está en una ofensiva terrible para obtener recursos. Se modificó las tarifas, se está cobrando los viajes, se quiere buscar leyes nuevas, ley de estampillas fiscales, se liberó una cantidad de bombas subsidiadas para que pasaran a precios internacionales, modifica la ley de transacciones, produciendo para mí, que no soy abogado, un Pero, tremendo trauma legal, sí, porque Orlando, pero una eso que tú ley dices, concebida para unas cosas se pero eso que convierte como en tú, un segundo día, ¿no? pero eso que tú dices, Orlando, va contra las familias venezolanas, porque Totalmente. este aumento es un aumento muy, muy pequeño respecto al costo de la vida. Es Claro, decir, mira, si tú llevar comparas 30 todo, dólares. Tú sabes, hablando, por cierto, tú sabes que estuve viendo el último informe del del Fondo Monetario Internacional de marzo, del 30 de marzo. Resulta que ocupamos, lamentablemente, el lugar 35 de los países más pobres del mundo. Solamente le ganamos a Haití, que ocupa el lugar 34. Eh, este, este estudio, tabla, la elabora el Fondo Monetario Internacional tomando en cuenta el ingreso per cápita. 1.600 y pico de dólares. Lo que a su vez, tampoco hay que creer que las familias o los venezolanos tenemos un ingreso de 1.600 per cápita real, porque eso hay que tomar en sí, cuenta eso las es relativo, desigualdades pues, que se es dan. relativo. ¿Verdad? Sí, ¿no? Y el grado de desigualdad, porque ha crecido la desigualdad en estos años. Sí, eso quería decirte que el Fondo Monetario tuvo una fama en el pasado de llevarle un sacrificio enorme a la población, Ajá. que era Los paquetes, inhumano. ¿no? Recuerda Esas los cosas han quedado paquetes. atrás porque el Fondo Monetario, si alguien le da oportunidades a cualquiera para que pague, el Fondo Monetario. Lo que ocurre es que te pide disciplina, te pide un plan de metas, reducir el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Ahora, con los sacrificios que hemos vivido los venezolanos, son uno de las experiencias de mayores sacrificios que se ha dado. Era como para que después de tantos sacrificios, ordenar al país y arrancar con un plan coherente de la economía y sin lugar a dudas de que estuviéramos encarrilados en el mejor de los mundos. Pero el régimen no tiene idea de lo que es el mercado, el régimen no entiende de que toda reforma profunda tiene que ser dentro de sus leyes, dentro de sus principios. Entonces, el gobierno tiene la ilusión de que va a levantar usando mecanismos de mercado. Lo está demostrando como nunca. La dolarización, liberación de precios, aumento de impuestos, eliminación de subsidios, mantener una tasa de desempleo altísima, Oye, Orlando, prácticamente pero tú un sabes una quiebre cosa parcial de la banca. Las peores medidas que se han tomado, que jamás se soñaron con el peor de los planes de ajuste,
los ha tomado este Pero, régimen. Y con la diferencia, lamentablemente los ensayos. pero espérate, disculpa que te interrumpa aquí, pero con la diferencia siguiente, yo recuerdo que cuando uno se hablaba de privatizar algunas empresas y aumentar las tarifas o eliminar los subsidios, por ejemplo, en el caso de la CanTV o o la misma, los mismos servicios de Internet inicialmente, volando ese tipo de cosas, al ser transferidas al sector privado, en algunos casos, en muchos casos, era aumento de tarifa, pero era mejoras en el servicio. La CanTV fue un ejemplo claro de eso, cuando fue transferida al sector privado. Ahora se está dando el caso que se está transfiriendo al sector privado o se está privatizando, sin que sea necesariamente el sector privado. Te voy a poner el caso del gas. No sé si tú lo padeces. El caso del gas es que hubo recientemente un aumento en las tarifas del precio de las bombonas, pero eso no significa mejoras en el servicio. Las bombonas vienen casi vacías. Tienen una política de que tú le entregues las bombonas buenas, ellos se quedan con las bombonas buenas y te entregan bombonas, a cambio te entregan bombonas destartaladas. El negocio que O tienen allí desaparecen, ¿no? es muy grande, Orlando. En el Y caso desaparecen. de la electricidad es más o menos parecida. ¿Cómo van a liberar cómo van a eliminar los subsidios en el caso de la electricidad de un servicio tan mal prestado? El otro día conversaba por aquí mismo, conversaba con Julio Castillo y hablábamos de Inter, la empresa Inter, que es privada, y el servicio de Inter es muy malo. Es decir, aquí se está dando el caso de eliminación de subsidios sin mejoras en los servicios, sin mejoras. Los viajes, Por eso te tú digo mencionaste los que viajes. Los viajes, sí, se cobran viajes, pero las autopistas y las carreteras nacionales están en un estado realmente deplorable. Entonces, no hay correspondencia entre la eliminación o la transferencia o la privatización con mejoras en el servicio. Entonces, ¿tú crees que alguien va a venir a Venezuela a invertir? Vendrán algunos capitales de origen dudoso, digo yo. bueno, Digo yo. fíjate, estamos hablando de cosas claves. Para reactivar, tú tienes que mejorar los precios, ajustar los precios. Y los ajustes de los precios siempre son hacia arriba. Cuando Hacia tú arriba quieres siempre. reanimar una economía, cuando quieres desarrollar planes de expansión, tú tienes que darle a los agentes que están a la cabeza de esos cambios más recursos. ¿Por qué la dolarización fue un éxito, entre comillas, en Venezuela? Porque mejoró los márgenes de ganancia de los empresarios, de los bodegueros, de los importadores, de los bodegones. Y esa es la clave. Para tú reanimar la economía, tienes que acumular recursos e inmediatamente inyectarlo a la actividad económica. Entonces, el dólar, como se dolariza, te permite recuperar márgenes de ganancia. Y de eso se Exacto. trata. Quien Pero venga a Orlando, Venezuela tiene que traer márgenes de ganancia. Orlando, Venezuela no está en la más mínima capacidad. Por ejemplo, PDVSA para aumentar 1 millón de barriles necesita de 8.000 a 10.000 millones de dólares. Es imagínate eso. decir, cada millón de barriles al diario requiere una inyección de 10.000, 9.000 millones de dólares. ¿De dónde lo va a sacar PDVSA? Mira, Lo único que pueden Orlando, hacer como es... decían los programas, se nos acabó el tiempo. Es decir, Ajá, no hay que hacerlo tan largo porque entonces la claro. gente... oye, vale, me encantó muchísimo esta conversación. Creo que Fue ilustra... demasiado relámpago, ¿no? Que fue muy relámpago. Me hubiera gustado tocar cosas. Tranquilo que Sí. esta televisora es mía, este canal es mío. Entonces, Está bien. Excelente. este canal es mío. Excelente, Entonces, vale. Me seguro que te voy a alegro. volver a invitar, seguro, seguro. Esto, Claro que sí, vale. Hay mira, que Orlando, impulsar esa emisora, hacerla poderosa, buscarle suscriptores, eso te iba a decir, ayudar a este Orlando, proyecto que me parece maravilloso. eso te iba a decir que es necesario suscribirse al canal. Te invito Claro, a ti y al Media y a los amigos tuyos y a los parientes a que se suscriban al canal. así es. Oye, vale, estoy sumamente satisfecho con esta conversación. No, gracias a ti por la oportunidad. Buenísima, buenísima. Y bueno, Estoy mira, no seguro que queda tu más canal que... dentro de pronto
va a ser un canal de mucha audiencia, estoy seguro de eso. Ojalá. La novedad, conversar, es decir, Claro, sin la conversar, seriedad porque la de idea es entrevistas conversar. clásicas, sino Nos salimos sacar de la gente salimos con del esquema este de la espontaneidad, con entrevista. ideas, Entonces uno inquietudes. habla, el otro opina, etcétera, y contrasta. Claro, claro. Y uno le pasa Así es. revista rápido al mundo, al país, a la región, a la economía, etcétera. Bueno, hermano mío, hasta luego. Un Entonces, placer, vale. Muchas felicidades, un no, abrazo. a esperar el próximo video. Muchas gracias Así es, estaremos pendientes. por haberlo visto. Chévere. Gracias a